Iniciamos entonces, muchachos. Empezamos a tratar la sesión pasada el tema de la carga de viento. Vamos a continuar. Ya no, me olvidé ya. Perdón. Bien, decía que iniciamos el tema de la carga de viento en la sesión pasada y vimos una introducción. La idea central o la suposición es de que se asume que el viento se comporta como un fluido y en base a eso se plantea una carga de viento que depende de la velocidad de varios factores, como vimos en la clase pasada. La suposición central era de que la energía cinética se transforma en presión de viento. Esta presión depende de varios factores, entre ellos la densidad del aire, que a su vez depende de la elevación y de la temperatura, de la velocidad del viento, y como vimos existen otros factores como la forma y la rigidez de la estructura, la topografía del sector, la elevación de estructuras adyacentes, en fin. La ecuación central, que es la que se observa en pantalla, habíamos dicho que va a ser modificada por ciertos factores para tomar en cuenta lo antes descrito. En el video, al final de la clase, vimos un concepto que es lo que se conoce como desprendimiento del vórtice, que vamos a ver con un poco más de detalle en esta sesión. Y luego vamos a ver el detalle de cuáles son las tablas y los modelos para estimar la presión del viento. Claro. A ver, ¿le bajo? Sí. Ya. ¿Qué es esto del desprendimiento de vórtice? ¿Qué es lo que sucede a medida de que el viento en movimiento a una velocidad dada atraviesa objetos, en este caso estructuras? Lo que sucede es de que las partículas del viento, de aire, digamos, de alguna manera, están atrapadas o quedan atrapadas en los objetos debido a la fricción, debido al rozamiento. Existen ciertas condiciones como, por ejemplo, velocidad crítica del viento o la forma de superficie que las masas de aire atrapadas se rompen y fluyen. Este fenómeno se conoce como desprendimiento de vórtice. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto y por qué es importante? Puede conllevar a un incremento en las vibraciones de las estructuras o en general a las deformaciones laterales. ¿Por qué es relativamente crítico esto? Por un fenómeno que se conoce como resonancia. No sé si es que les suena un término resonancia de estructuras anteriores. ¿Quién me ayuda definiendo qué es la resonancia? Por ahí va, sí. Ahora, olvidémonos por un segundo del aire. De manera general, ¿qué es la resonancia? Ya, la resonancia es un fenómeno que el periodo natural de la estructura coincide con el periodo de la fuerza dinámica aplicada, para ponernos de una manera muy simple. Sí. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. A ver, vamos por lo más simple. Asumamos de que yo tengo un péndulo simple.
¿Qué es el periodo? El periodo de este péndulo tiene una longitud. Este cable tiene una longitud, puede ser extensible o inextensible, pero si yo le suelto a este péndulo de un ángulo inicial dado, el tiempo que tarda en recorrer, dar una vuelta completa, es el periodo del péndulo. ¿Sí? Este concepto nos permite entender algo un poquito más difícil. Asumamos de que yo tengo un edificio de un piso, una estructura de un piso, distintamente qué tipo de estructura sea. Si yo le aplico un desplazamiento inicial, le doy un desplazamiento inicial, el tiempo en que tarda en recorrer de este punto acá y en regresar, eso se denomina el periodo de la estructura, el periodo fundamental de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo le aplico una carga externa dinámica, la carga externa tiene una frecuencia. Es decir, esto que acabo de hablar es del periodo fundamental y la frecuencia natural del sistema, de la estructura. Esto es una propiedad que depende de la rigidez y de la masa de la estructura. Ya. Ahora, la carga externa que es dependiente de la estructura, si yo le aplico una fuerza externa, asumamos, todos han estudiado el movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Simplemente una función sinusoidal. Si yo le aplico una carga dinámica externa, la palabra carga dinámica significa que varía en el tiempo, tiene una frecuencia, se le aplica como una frecuencia. Asumamos de que la carga es A seno de omega t, siendo omega la frecuencia de aplicación de la carga. La resonancia se da cuando el valor de omega y el valor de omega n coinciden, es decir, omega, que es la frecuencia de vibración, y omega n, que es la frecuencia natural del sistema, cuando coinciden, se habla de resonancia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que las respuestas o las vibraciones tienden a ser máximas cuando este fenómeno ocurre. Eso es el concepto de resonancia. Esta carga puede ser viento, sismo, una carga dinámica de una máquina o lo que sea. ¿Me explico? ¿Eso se entiende la idea? Sí. ¿Ya? No. Es básicamente la condición en la cual las vibraciones o los desplazamientos son máximos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema volviendo al viento y al desprendimiento de voces? Habíamos dicho que estas pequeñas masas de aire contenidos se rompen y fluyen. Eso que trae como, eso se puede idealizar como una especie de carga, ¿no? Una carga dinámica que tiene una frecuencia. Cuando esa frecuencia coincide con la frecuencia natural de la estructura, se habla de resonancia. ¿Y qué es lo que sucede? Las vibraciones dentro del edificio laterales, las deformaciones laterales, tienden a ser mayores. Existen varias formas de contrarrestar las vibraciones en edificios. No es el objeto de esta clase, simplemente como noción para ustedes, existen varias formas, desde rigidizando la estructura. Por ejemplo, cuando tengo edificios altos, lo normal es utilizar sistemas rígidos como muros de hormigón armado, en el caso de edificios de hormigón armado, o en el caso de estructuras de acero, lo normal es utilizar pórticos antiostrados diagonales que le proveen rigidez lateral. Si eso no es suficiente, existen dispositivos de amortiguamiento que reducen las vibraciones de la misma manera. ¿Me explico? Esa es la idea del desprendimiento de vórtice y del concepto de resonancia. Entonces, vamos a escribir. Pongamos a medida que
que el viento en movimiento a velocidad dada, se puede asumir constante, atraviesa objetos en su trayectoria las partículas de aire son impedidas o quedan atrapadas por la fricción de la superficie. Por la fricción de la superficie de contacto. Bajo ciertas condiciones, ¿cuáles son estas ciertas condiciones? Velocidad crítica de viento, la forma del objeto, las pequeñas masas de aire, atrapado, se rompen y fluyen. Este proceso es lo que se conoce como desprendimiento de Bosch. Entonces, vamos ahora al problema. ¿Qué implicaciones tiene esto? A medida que las masas de aire se alejan, su velocidad cambia su velocidad causa cambio de presión. En la superficie de descarga. Entonces, esto nos conlleva al tema de la resonancia que acabamos de explicar. Si el periodo de los vórtices, podemos decir, si el periodo de vibración de los vórtices, dejando la superficie cercano, al periodo natural de la estructura, periodo fundamental de la estructura, vibraciones importantes serán inducidas
o las variaciones de presión. Listos, este es el concepto de desprendimiento de vórtice y cuál es la explicación en el diseño de estructuras, sobre todo en el tema de edificios altos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se entiende la idea? Vamos a complementar esto con un video para aclarar un poco más. ¿Alguna duda antes de pasar? Correcto, correcto, correcto. ¿Qué es lo que sucede? Se atrapan y luego se rompen y empiezan a fluir. Correcto. Permítanme, me parece que este video puede ayudarles a una mejor comprensión. Vamos a ver dos videos. El primero nos da una idea un poco más clara de qué es el fenómeno del desprendimiento de vórtice, y el segundo, cuando una estructura no está adecuadamente diseñada, ¿qué problemas puede ocasionar el viento? Sí. Ayer vi un video de inicio de Michigan que estaban enseñando. Ah, ya. Que se había olvidado de determinar las cargas de viento que llegaban a la esquina del edificio. Ya. Y una alumna le hizo darse cuenta. Eso fue en Michigan, en Harvard. Sí, parece, y que para arreglarle tuvieron que hacer unas placas metálicas en toda la esquina. Ya, eso es justamente lo que conversábamos en la clase pasada. Eso no estoy al tanto del caso, pero muy probablemente que ocasiona eso, mejorar la aerodinámica y que la carga de ese impacto del viento sea menor. Porque lo que pasa es que de arriba lo que puede pasar es que se rompa y... Perdón. Ajá, lo que pasa es que eso fue en el 1983, lo que parece. Ya están haciendo 40 años. La cosa es que desde rompía podía irse llevando todos los tejidos del lado. lado. Claro, ese es un problema grave. Ese es un problema grave. Hay uno de los casos más famosos que veo muchísimo, es el que vamos a ver en un video, es el puente colgante que es correcta, sí, ya vamos a ver de Tacoma Narrows. Ya vamos a ver, voy a compartir. Ahí me parece que está el volumen. Listo. Se ve ahí, ¿no es cierto? Veamos si no hay problemas con el audio. Esto es el desprendimiento de voz, de manera general. Satellite is going to demonstrate vortex shedding. Briefly explain what that is. When an object moves through the air, vortices are formed at certain range of velocities in the wake of that movement. And within that range of velocities, the shedding of these vortices happens at a very regular rate. So what we're going to do is move object. In this case, the object is this steel piano wire, 1 millimeter diameter, which is under tension. There are actually 2 of them, just to use the apparatus. These wires through the air at some constant rate. And when these vortices are shed, then that frequency at which it happens is going to be audible. Now, it's not very loud, and it only becomes really audible when the frequency of the vortex shedding happens to be coincident with one of the frequencies of the higher harmonics of this wire.
That doesn't happen instantaneously because it takes time for this wire to start vibrating with appreciable amplitude to make the sound audible. So as we move through from one speed to the next, it will take a little bit of time for this the volume to build up, and then we will hear a sound, which is the vibration of the wire, but that frequency that we hear is the same as the vortex shedding. So let's see in action. Veamos. Sí, ahora bueno. Entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular eólica de la historia. La actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses.
Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época. Es el mejor puente del mundo. La esperanza interrumpida. Caltech, pionero de la aerodinámica. No fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. Comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington. La explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Eso sería. Sí, adelante, cualquier duda. Para continuar con ese reporte, ¿se podría diseñar un puente que tenga ese comportamiento, pero que no se caiga? No, es bien difícil. ¿Por qué? Porque si tiene ese nivel de deformación, las deformaciones inducen esfuerzos internos. Si tiene ese nivel de deformaciones, es la probabilidad de... ¿Qué es lo que uno busca para que no colapse una estructura? Que las deformaciones sean pequeñas. Tienen unas deformaciones grandes. Bien difícil. Bien difícil. Entonces, esa es la consecuencia si es que no se toma adecuadamente las cargas de viento. Bien, sí, ¿alguna otra pregunta? Se rigidiza lateralmente, transversalmente. Se rigidiza, digamos así, se colocan diagonales para proveer el rigidez lateral, como una especie de celosía, no, como una celosía mismo en el tablero. No necesariamente, puede ser de acero, de lo que sea. También se hace un Los puentes. Es que depende de la tipología del puente. Un puente pretensado, a ver, diría ahí, es difícil dar una respuesta. La tipología del puente está muy asociada a la luz. Sí, los puentes de pretensado, de hormigón armado, de acero, son apropiados para luces medianas. Qué sé yo, 20, 30 metros, 40 tal vez. Para luces mayores como estos puentes se requiere puentes atirantados, colgantes, si no la solución es antieconómica. Entonces el comportamiento es diferente.
puente de Bahía San Vicente. No estoy muy al tanto. El tema de los precios, sé que es con aislamiento, pero no sé al tanto de los costes. No, ese no es atirantado. No, es un puente de hormigón armado o presentado. Hormigón armado, me parece. Pero cómo, o sea, cómo actuar viendo con la zona? Porque cuando hay un edificio, ya y los Ajá. edificios, Hay más área de contacto. acá también un puente es como Pero ahí mismo después, ¿cómo actúa? Evidentemente hay un área de contacto. A ver, el tablero se levanta por la presión, por la succión. En el caso del puente pretensado, en el caso de un puente colgante, ¿dónde se coloca la carga de viento? En el tablero. Claro. Para modelar. Claro. Si tiene columnas intermedias, tiene filas. Lo que pasa es que se transmite la carga del tablero hacia la carga vehicular o la carga de viento se transmite del tablero a las columnas y a la cimentación y a los cables. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a concluir la teoría entonces del día de hoy de la carga de viento. ¿Cómo vamos a concluir? Simplemente ya dando las ecuaciones finales para estimar la presión de viento considerando los diferentes factores que intervienen en él. Vamos a poner ecuaciones para predecir la presión de viento. De nuevo la pregunta, por favor. Para entregas de ¿Cómo cuantifico? Claro, ahí hay que, digamos, medir en efecto la carga de viento. Eso es lo que ya han hecho quienes han desarrollado, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, la NEC, que básicamente está basada en el código americano, pero claro, lo que hicieron es medir en efecto las velocidades de viento, considerando diferentes alturas, condiciones. Claro. Vamos a ir a la norma enseguida. Entonces, vamos a partir de que para una temperatura, perdón, para una densidad de aire, a una temperatura de 15 grados y una presión atmosférica de 770 milímetros de mercurio. La ecuación que acabábamos de revisar, en la cual QS es igual a m velocidad del viento al cuadrado sobre 2, se sustituye por QS es igual a 0.0625 velocidad del viento al cuadrado. Sí, ahora aquí hay que tener en cuenta que la velocidad del viento viene en metros por segundo y la presión del viento en kilogramos por metro cuadrado. Para el sistema internacional, este coeficiente va a cambiar.
para el sistema internacional, la presión del viento es, en caso de que quieran, es 0.613 velocidad del viento al cuadrado, en donde la velocidad del viento, de nuevo, está en metros por segundo y la presión en pascales o newtons por metro cuadrado. Sí, pero las unidades que utilizamos son el sistema MKS. Claro, ahí. Sí. Bien. Ahora, esta ecuación es modificada por factores empíricos para establecer la presión del viento a diferentes elevaciones sobre el nivel del terreno. ¿Cuáles son estos factores? Vamos a ver enseguida. La ecuación inicial, Q sub S, ahora vamos a ya denotarle como Q sub Z para indicar que es a diferentes elevaciones sobre el terreno. Esto es igual, Q sub Z es igual a Q sub S, que ya tenemos por acá multiplicado por 4 constantes empíricas que son el coeficiente K sub Z, K sub ZT, K sub T y K sub E. Vamos enseguida a detallar cada una. Primero, Q sub Z es la presión del viento a una altura Z, a una altura Z sobre el nivel del terreno. Esto es evidente que va a variar en un edificio alto, va a ser diferente a la presión en la base que en las plantas altas. Vamos a ir viendo cada uno de esos coeficientes. K sub Z es el coeficiente de exposición. Se denomina coeficiente de exposición. Y existen 3 categorías para calcular K sub Z o para asumir un valor de K sub Z. Se considera la categoría B, C y D. Vamos a detallar cada una. La categoría B representa áreas urbanas y suburbanas
edificios pequeños. La categoría C, terrenos abiertos con construcciones espaciadas. Y la tercera categoría, áreas planas sin obstrucciones expuestas al viento. Obstrucciones expuestas al viento. Vamos a ver con detalle los valores de cada uno de los coeficientes. Les voy a pasar, me olvidé de subirles en la mañana unas tablas en donde se detallan los valores recomendados para cada uno de estos casos. Ya les subo enseguida el de los de. Ese es el coeficiente K sub Z, que es el coeficiente de exposición. Entonces, recuerdan de que cuando hablábamos en la introducción teórica de qué factores influyen en la estimación de la carga de viento, estaba la presencia o ausencia de estructuras en una localidad, tema topográfico y todo eso. Entonces vamos a ir considerando todos esos factores con estos, todos esos parámetros mediante estos factores empíricos. El coeficiente KST es el denominado factor topográfico. El factor K sub T se denomina el factor de direccionalidad del viento. Y K sub E es el factor de elevación de terreno. Vamos a ir, permítanme para ver si es que le tengo aquí los valores. Me parece que debo tenerle acá. ¿Sí? K sub D, factor de direccionalidad del viento. La D es factor de direccionalidad del viento. La E, factor de elevación del terreno. ST, factor topográfico. Aquí tengo. Vamos a ir revisándolo antes. Me parece que sí le subí un PDF al E2L que se llama introducción, algo así. Si me confirman, me parece que ya le subí. ¿Cuándo? Creería que al inicio del semestre. No hay un PDF que se llma intro. No, hay 0K1, 0K2. No. Está. Ah, estoy confundido de Se debe llamar intro.pdf. En noticias no está. No, ya le subo enseguida. Ya le subo enseguida. Básicamente aquí en esta presentación lo que he puesto son los elementos del primer capítulo. Empezamos viendo
en los sistemas estructurales. Sí, les presenté, creo, esto. Entonces me he olvidado de subir, ya les subo. Básicamente, al final tenemos, acá está la distribución de la carga muerta, lo que vimos al inicio, y acá viene el tema de la carga de viento. Entonces, aquí están las tablas que estamos conversando. La primera tabla es el coeficiente de exposición, K sub Z. Y habíamos hablado de que existen tres categorías. Categoría B, que es cuando tengo áreas urbanas y suburbanas con edificios. La categoría C, cuando tengo terrenos abiertos y construcciones esparcidas, es decir, algo que no está consolidado. Y la categoría D, cuando tengo áreas planas sin construcciones, básicamente. Áreas sin construcción. Ahora, básicamente, como leo el coeficiente K sub K, K sub Z, identifico primero la categoría y luego la elevación a la cual quiero medir. Es decir, está en función de la altura del edificio. ¿Sí? Para una categoría y una altura determinada, tengo un valor del coeficiente. ¿Está claro? Ese es el coeficiente K sub Z de exposición. El coeficiente K sub ST, que es el coeficiente K sub ST es el factor topográfico. Permítanme identificarlo. Me parece que este coeficiente les voy a revisar, no está aquí. El coeficiente K sub D es el factor de direccionalidad del viento. El factor de direccionalidad del viento depende del tipo de estructura. Para un sistema estructural dado, es decir, que tengo edificios, es que tengo estructuras tipo chimeneas, tanques o estructuras similares, torres de transmisión, cada una de ellas me da un factor diferente. Este coeficiente únicamente depende del tipo de estructura que estoy haciendo. El factor de elevación del terreno única y exclusivamente depende de la altura sobre el nivel del mar. Para valores intermedios simplemente se interpola. Acá tenemos una distribución típica de las presiones sobre un edificio. Claramente, a medida de que la altura incrementa, las presiones van a ser mayores. Bien, vamos a continuar con la parte teórica. Estos son los coeficientes que acabo de describir. Ahora, la presión de diseño, hasta aquí ya hemos considerado los factores principales. Sin embargo, esta no es la ecuación final. Para calcular la presión de diseño, del viento, que le vamos a denotar simplemente por P minúscula, se modifica la presión antes calculada, U sub Z, por dos factores. Esos factores son G, C sub P. Entonces, la presión de diseño del viento es igual a Q sub Z por G y C sub P. ¿Qué viene a ser P? La presión de diseño del viento en una cara particular del edificio.
G es un factor que se denomina factor de ráfaga. Este factor tiene como valor 0.85 para estructuras rígidas. Y la recomendación o la definición de estructura rígida es cuando el periodo fundamental es menor que un segundo. Y existe para estructuras flexibles, existe una tabla en el código ASC. Ahora, el factor C sub P es el coeficiente de presión externa. Básicamente, ¿qué establece este coeficiente? Establece cómo se distribuye la presión del viento en cada cara del edificio. Cómo se distribuye la presión del viento en cada cara del edificio. Entonces, ¿a qué se refiere este factor? Si tengo una estructura de este tipo y el viento viene en esta dirección. Como habíamos conversado en las clases pasadas, existe la zona de barlovento y sotavento, ¿no es cierto? Y la manera en cómo se va a distribuir esta corriente de viento, cómo se va a transformar en presiones, es siguiendo este esquema. Básicamente aquí tengo la presión Z que calculamos antes, multiplicado por G y por C sub P. Y por el otro lado tengo, debido a, como habíamos conversado, la caída de presión tengo una distribución de este tipo. Lo mismo en la parte posterior. Siendo estas las dimensiones del plan. Entonces, de nuevo, ¿de dónde se obtienen estos coeficientes? Están en esta tabla. El coeficiente C sub P depende, básicamente lo que nos permite es distribuir la presión del viento en las diferentes caras del edificio. Entonces, claramente depende de qué, de la rectangularidad y depende de la zona de sotavento, la zona de barlovento o si estoy analizando las caras laterales. ¿Sí?
Esa es la teoría básica. Ahora, si nos vamos a la NEC seguida, tenemos el mismo detalle. Vamos a ver la carga de viento. Con esto concluimos la sesión de hoy. En la NEC tenemos en el capítulo de cargas no sísmicas, en la sección 3.24, el tema de la carga de viento. Me gustaría que se lean, por favor. Básicamente, ¿qué es lo que nos indica? La velocidad instantánea máxima del viento y la velocidad corregida del viento. La velocidad de diseño para viento hasta 10 metros de altura será la adecuada a la velocidad máxima para la zona, pero no menor que 75 kilómetros por hora. Esta velocidad se multiplica por coeficientes tal cual como acabamos de ver. Los coeficientes son los mismos. Justamente lo que acabamos de ver, las diferentes categorías. Entonces, el tema de las correcciones se divide igual en la denotación que usa la NEC es un poco diferente a la de ASC7, pero es básicamente el concepto el mismo. El tema de las características topográficas se divide en categorías. Se observa acá. Básicamente corresponde decidir a qué categoría cae el diseño de la estructura y la presión del viento se modifica tal cual como vimos anteriormente. La densidad del aire recomendada de manera general es 25 kilogramos. Y aquí tenemos los otros coeficientes en función de la cara que estoy barlovento o sotavento. El signo positivo, como habíamos conversado, indica presión y lo otro succión. Y aquí tenemos el coeficiente de exposición. Entonces, esta es la manera en cómo estimamos las cargas en el edificio. ¿Me explico? Preguntas, muchachos. Nos quedan algunos minutos antes de cerrar la sesión. Tenemos un ejercicio para ver cómo se aplican todos estos factores, cómo se aplica esta ecuación en el cálculo de la presión de suelo. Pero me parece que el ejercicio le dejamos para la siguiente clase, ya que creo que no vamos a terminar. Preguntas. ¿Se entiende? ¿Está claro? Con este ejercicio terminamos el primer capítulo, que es el capítulo introductorio, en el cual hemos revisado las cargas. Básicamente, ¿qué hemos estudiado en este capítulo? Cómo se estiman las cargas, a excepción de la carga sísmica, que van a estar presentes en una edificación. Hemos visto la carga muerta, la carga viva, el tema del impacto y la carga del tema. Luego vamos a empezar ya a lo que es la introducción al análisis matricial. ¿Dudas? Dejamos hasta aquí.